A Cali Cabana y a nuestros compañeros de Noticias RCN, muchísimas gracias. Bienvenidos. Yo soy Maritza Aristizábal y desde el lunes nos conectamos aquí y ahora para analizar los temas de país, para marcar agenda. Y hoy más que para dialogar, para entrevistar, para analizar, para escuchar. En esta historia del conflicto que todavía no se termina de escribir en nuestro país, hay un nuevo capítulo que nos ha traído más preguntas que respuestas. La Justicia Especial para la Paz nos dio a conocer esa primera sentencia en el caso de secuestro en contra de las FARC. Pero lejos de ser esto un alivio para las víctimas, la decisión ha dejado un sabor amargo. Quienes padecieron años de encierro, de cadenas, de silencio, de aislamiento, de torturas, sienten que no fueron escuchados, que es lo mínimo, que este fallo los revictimiza, que no hay una verdadera reparación ni un compromiso real de no repetición. En este programa queremos darle voz a quienes cargan con estas cicatrices y quizás con todavía heridas abiertas. Su verdad, su dolor, sus historias no pueden quedar sepultadas bajo un fallo judicial que por demás no los satisface. Y si no les da satisfacción, si ellos no están conformes con eso, pues tampoco sana. Les voy a presentar a mis invitados y a cada uno de ellos le voy a poner una cifra al lado, porque es un número que es más que un número, que encierra años de dolor. Está con nosotros Ingrid Betancourt. Ella estuvo 6 años y 4 meses secuestrada. Fue rescatada en la operación Jaque. A cada uno de ustedes además me voy a atrever a ponerle el nombre a la historia. Ella es una historia de resistencia. Ingrid, gracias por conectarse con nosotros. Gracias. También Gracias. está el general Luis Erlindo Mendieta, 11 años y 7 meses secuestrado, rescatado en la operación Camaleón. Una historia, digo yo, de resiliencia. General, gracias por estar con nosotros. A usted, Maritza, muy amable por la invitación y un especial saludo para todos. Y también está con nosotros aquí en cabina John Frank Pinchao, 9 años secuestrado, quien se fugó. Él es una historia de valentía. John Frank, gracias por estar con nosotros. Gracias por este espacio, Maritza. Pues miren, arranquemos con Ingrid, que todos ustedes de alguna forma son símbolo de ese secuestro, de esos capítulos que escribimos aquí en El País. Pero Ingrid, la imagen suya secuestrada, mirando hacia el piso, evitando mirar las cámaras, es una imagen que no se le puede olvidar a los colombianos, de lo que significó ese secuestro, de ese dolor que abrazaban o que tenían que abrazar en ese momento a las personas que estaban en cautiverio. Y yo quiero preguntarle a usted, que nos recuerde cómo fueron esas noches de frío, de angustia, de lluvia, de aislamiento, de maltratos. Maritza, volver a recordar todo eso es realmente doloroso. Yo creo que todos los que estamos acá evitamos hacer esos ejercicios porque nos duele infinitamente, pero cuando tú mencionabas la foto, que en realidad es un video, cuando estoy mirando hacia abajo y eso fue, digamos, salió con una de las pruebas de supervivencia, recuerdo de pronto la emoción que sentía cuando me estaban filmando en contra de mi voluntad, porque yo sabía que yo estaba muy enferma, yo sabía que me iban a ver mis hijos. Yo había pedido que no me filmaran y había pedido que más bien me escribiera una carta porque no quería que mis hijos me vieran en ese estado. Y lo que sentí fue vergüenza, vergüenza de ser lo que era en ese momento. Esto es uno de los múltiples, digamos, momentos de humillación, de tortura, de maltrato. Acaba de pasar por una enfermedad que el comandante de las FARC había querido desatender, hasta que llega la orden de que tienen que tomar una prueba de supervivencia, y él, que quería dejarme morir, como habían dejado morir a otros, porque esto era algo que era parte de un plan macabro que ellos tenían, decide entonces, para sacar la prueba de supervivencia, avisarme que voy a tener la oportunidad de hablar con mi familia. Y obviamente yo le contesto que yo no quiero ninguna oportunidad de hablar con mi familia. Entonces, porque
me sentía tan mal, estaba tan débil, había perdido tanto peso, estaba la mitad del tiempo delirando, tenía mucha fiebre. Entonces negocio con él y finalmente me acepta que escriba una carta. Esa carta también salió a la luz pública en el momento en que se cogen esas pruebas de supervivencia que las cogió el Ejército Nacional, incautándolas a una guerrillera que tenía que llevárselas a Hugo Chávez. Y yo me acuerdo ese día el esfuerzo para escribir, el esfuerzo para hacer una especie como de testamento para que mis hijos, decirles, bueno, cualquier cosa que pase, por favor, vivan su vida, libérense de esto, no, porque parte de la tortura que uno tiene al estar secuestrado es el sufrimiento que uno le está causando a la gente que uno ama. Sí. Es decir, los niños que uno terminan sin poder vivir su vida. Mis hijos eran adolescentes. Mi mamá se dedicó absolutamente a, digamos, luchar por la libertad, y todas nuestras familias hicieron lo mismo. Sí. Y murieron. Es decir, mi papá murió cuando yo estaba en cautiverio, en fin. Todo esto para decirte, Maritza, que cuando uno revive todo eso es un alud de dolores que lo invaden a uno. Y frente a eso, la sentencia. La sentencia a los que dieron la orden de secuestrarnos y de mantenernos en el secuestro durante tantos años. Y la verdad, yo te digo, yo he perdonado a cada uno individualmente, lo he hecho desde el corazón, pero también siento una inmensa responsabilidad por Colombia. Y creo que la responsabilidad nuestra de las víctimas es hacer todo lo necesario para que esto no se repita. Y hoy estamos viviendo una fase en nuestra historia donde el secuestro se volvió a disparar, donde hay una apología del delito, donde montan en las tarimas a los delincuentes como si fueran próceres de la nación. Vemos que a nosotros no nos dan protección, no tenemos carros que nos den protección, pero sí vemos que los carros de la ONP, que deberían protegernos a nosotros, están siendo utilizados para transportar guerrilleros, armas, droga. Aún vemos que estos, digamos, esquemas de seguridad que se le han dado también a nuestros victimarios, y a ellos sí se les dan. Ellos pueden escoger quiénes los protegen, nosotros no. Es decir, es tal el desbalance en todos los niveles. A ellos les dieron poder político, les dieron poder económico, ahora les están dando impunidad. Y a nosotros, yo quiero decir realmente que nos hemos sentido tan maltratados. Es decir, nunca pudimos reclamar nuestras reparaciones cuando lo hicimos. Es decir, fue un escándalo, nos señalaron. Yo creo que había digamos, por parte de la sociedad, siempre lo ha habido, una condena a las víctimas, que eso lo vemos constantemente. Es decir, a las víctimas siempre se les señalan de estar en el mal momento, en el mal sitio. Yo estaba, es decir, horrorizado oyendo los comentarios cuando el atentado y después asesinato de Miguel Uribe. Siempre es esa especie como de psicología de echarle la culpa a las personas que son las víctimas de esta guerra. Entonces, por todas estas razones, era tan importante que la condena fuera una condena ejemplarizante, que pudiera ser pedagógica, que pudiera explicarle a los colombianos el horror de lo. Y por eso la frustración, Maritza, y el dolor. De acuerdo. Por eso, por todo. De acuerdo, Ingrid. Cuando usted nos dice es muy difícil revivir esos momentos, es muy difícil para las víctimas, no lo hacemos apelando al dolor que ustedes tenían en ese momento, sino apelando a la empatía que tiene que tener todo un país, porque a veces pasan tantas cosas en Colombia que optamos por olvidarnos de eso, y no entendemos ese reclamo que hoy hacen las víctimas de decir, oigan, no nos sentimos reparadas, porque no recordamos que esta sentencia no es ni mínimamente proporcional
al dolor, a los vejámenes, a los maltratos, como lo acaba de decir usted, que tuvieron que padecer durante el cautiverio. Ingrid, en medio de todos estos capítulos que usted nos decía que eran tan dolorosos, que eran tan difíciles, y quiero confesarle una cosa, yo arranqué, digamos, esta etapa del ejercicio periodístico cubriendo sus secuestros y sus liberaciones. Entiendo ese dolor, pero además mi vida se parte porque hoy, cuando ya se dicta esta sentencia, soy mamá y entiendo este dolor desde una óptica distinta. Por eso cuando usted me habla de sus hijos, yo me imagino estar 7, 9, 11 años separada de mi hija y no sé cómo resistiría. Quiero preguntarle si usted en algún momento sintió que su espíritu se iba a quebrar completamente. Porque al final uno decía, Ingrid Betancourt, la candidata presidencial, valiente, fuerte, berraca, se fue hasta allá, va a resistir. Pero al final el peso del cautiverio es más fuerte. Maritza, yo me quebré tantas veces, es decir, y me recompuse tantas veces. Y quiero decir que si no hubiera sido por mis compañeros de secuestro, hubiera sido muy difícil para mí soportar los vejámenes y la violencia y los golpes y los insultos y las burlas y todo lo que conlleva estar secuestrada en manos de una guerrilla que fue, es decir, totalmente deshumanizante, totalmente, eh, es decir, violenta, mala, cruel, eh, sádica. Es decir, estuvimos en manos de gente sádica. Eh, y quiero hablar del general y de Pincho. Cuando yo me enfermé en otro momento, digamos, anterior al de ese video que vieron, que vio el país y vio mucha gente en otras naciones, yo ya venía enferma, tenía un problema de hepatitis y nos sacaron de una cárcel, que era la cárcel de Sombra, que era como un campo de concentración. Las jaulas, como le decía, pues digamos, como quedaron ya tituladas. Y las jaulas, pero era muy violento psicológicamente para cada uno de nosotros estar ahí metidos. Para Y la lo que eso audiencia, este que también tiene una audiencia internacional aquí en Colombia lo comparamos como con campos de concentración. eran campos de concentración. Eran campos de concentración y esos campos afectaban no solamente, es decir, afectaban todo, pero también las relaciones entre secuestrados, porque estábamos realmente en una situación de supervivencia extrema. Fue muy duro. Eh, Salíamos de ese campamento, que era un campo de concentración, porque comenzó la Operación Patriota y, las fuerzas militares estaban ya muy cerca al campamento, nos hacen salir a toda velocidad y para mí es muy difícil seguir el ritmo de esas marchas, que fueron marchas durante meses muy difíciles. Eh, y me acuerdo el momento en que yo llegué descompuesta, después de mucho más tarde de lo que había llegado todo el mundo, es decir, llegué de últimas al próximo campamento. Y mis compañeros militares y policía que estaban ahí, nosotros estábamos divididos, estaban los civiles y por el otro lado estaban los secuestrados militares y policías. Y fueron ellos los que exigieron que me llevaran en hamaca. Es decir, si no hubiera sido por la solidaridad de ellos y porque ellos dijeron, y si ustedes no la llevan, nosotros la vamos a llevar. Si no hubiera sido por eso, yo probablemente no estaría contando la historia en este momento. Sí. Y a Pincho, bueno, Pincho sabe que lo amo con el alma, es mi hermano, lo adoro, pero porque tenemos tantas, tantas momentos difíciles que compartimos. Y me acuerdo de uno, voy a contarles uno, Sí. de cómo para mí Pincho fue mi hermano del alma. Había tenido una noche muy dura porque había sido expuesta a un acoso sexual de uno de los guardias. Y, y bueno, había sido muy duro. Y Ingrid, cuando si me permite esta pregunta, ¿un acoso sexual que se traducía en qué? ¿Hubo algún intento de violación o abuso? dejémoslo así, porque son temas difíciles, pero
Pasó la noche y lo que sucedió fue que yo no pude ver quién era, porque estaba de noche, yo oía y sentía, pero no veía quién era la persona. Cuando amanece, eh, viene un guardia a quitarme las cadenas del cuello. Y yo le pregunto, ¿usted era el que estaba aquí anoche? Y me dice, sí, y lo dice como con una Con orgullo. satisfacción. Mm. Y yo me le boté a pegarle al cuello, es decir, yo creo que yo lo hubiera podido matar a este tipo. Obviamente el castigo fue inmediato y, y me aislaron, pero cuando se dio esto, Pinchao pasó por enfrente mío, me miró y me dijo, Ingrid, eso que te están haciendo es una condecoración. Siente que esto es un homenaje a tu valentía. Si él no me hubiera dicho eso, lo hubiera vivido de otra manera. Pues miren, ahí están esas historias que se tejen desde el dolor de los secuestrados que no fueron solamente víctimas de un secuestro normal, fueron víctimas de abuso sexual, porque eso ya es un abuso sexual, de torturas, de dolor, de maltratos. Tengo que irme a una muy corta pausa, pero más adelante seguimos con estas otras historias de estas dos víctimas que me acompañan acá, que hoy están pidiendo a una sola voz, a esa voz que nos unimos desde RCN Radio, una reparación, una justicia de verdad. Ya volvemos. Seguimos aquí ahora, escuchando estas historias del secuestro que no se nos pueden olvidar, que tienen que servir para escribir un nuevo capítulo, un capítulo en donde de verdad podamos cerrar las páginas del conflicto, pero solamente se pueden cerrar si hay alivio para las víctimas, si hay reparación, si sus historias realmente pueden ser sanadas. Quiero ahora preguntarle al general Mendieta. General, yo recuerdo cuando usted estaba en cautiverio también, que alguna vez en una de esas pruebas de supervivencia que llegaba también una carta que era muy triste, dolorosa, dedicada a su hija, a su esposa, hablando de unas larguísimas e inclementes caminatas a las que lo sometieron a usted y a las que uno diría casi no sobrevive. ¿Cómo fue eso? Sí, Maritza, esa es la carta o prueba de supervivencia que pudimos enviar cuando las FARC decidieron liberar unilateralmente a Consuelo González de Perdomo y a Clara Rojas. En esa oportunidad que estábamos allí en una de estas jaulas, por radio nos enteramos de esa liberación. Inmediatamente entran los integrantes de la FARC y separan a Consuelo y a Clara Rojas y se las llevan. Inmediatamente pensamos que seguramente iban a ser liberadas. En las horas siguientes nos entregaron unas hojas y unos esperos y por lo tanto allí comencé a escribir. Pero ¿qué pasa? Que eso es en el año 2008, si la memoria no me falla. Pero ocurre que cuando se terminó o estaba próximo a terminarse el periodo del presidente Pastrana, es decir, en el año 2002, y que ya gana las elecciones el presidente Uribe, allí el mundo Jojoy nos reúne a los que estábamos allí y nos dice, mientras el presidente Uribe sea presidente de Colombia, ustedes no saldrán de esta selva. Es decir, nos confinó a morir allí algún día. Es por ello que desde ese momento iban a pasar más o menos más de 6 años que nuestra familia vuelve a tener pruebas de supervivencia. Fueron más de 6 años donde nosotros no pudimos enviarles una carta, donde ellos tampoco supieron nada absolutamente de nosotros. Sí. Y allí en esa desesperación forzada, pues vieron todas las inclemencias, el desespero, el no saber nada de sus familias, que es uno de los delitos que en este momento no se está contemplando allí por la JEP y por el cual pasamos nosotros porque no se nos permitieron esas pruebas de supervivencia. Claro, En ese general. momento Sí. comienzo a escribir lo que sucedió durante esos 6 años y es donde narro las inclemencias de la Marcha de la Muerte, los vejámenes, las torturas, la crueldad de los victimarios, esos tratos humillantes, esa parte despectiva
Y aparte de General, eso, usted tuvo cadena, grilletes. por supuesto, entonces viene la narración de cómo nos colocaron durante ese tiempo las cadenas, candados, y aparte de ello, pues viene esas torturas que allí relaté incluso en la JEP, donde estuvimos con alias Sombra, y quien allí en forma inhumana, pues nos hacía caminar por barrizales, pasar ríos, jornadas extenuantes, posteriormente de la Marcha de la Muerte, por supuesto. Y allí lo hacía era como una forma de tortura para que nosotros sufriéramos. Él decía, es para que vean cómo se vive aquí en la selva. Pero lo más doloroso era cuando regresábamos de esa caminata diaria o de esa marcha Sí. y estaba allí a sombra sentado en una silla esperando, él muy limpio y nosotros totalmente embarrados, sucios, aguantando hambre, picados de los bichos allí de la selva. Entonces, en esa carta, por supuesto, yo le narro a mi esposa y a mis hijos y a mi familia lo que sucedió durante esos más de 6 años. Hago ese escrito a la luz de una vela porque pensamos que en cualquier momento recogían esas pruebas de supervivencia y que seguramente se llevarían a la Sí. doctora Consuelo y a Carlos para la libertad. Por lo tanto, esa fue la narración que hice de todo lo vivido allí durante Sí. más de 6 años. Claro, es que para las personas que nos están escuchando o viendo en este momento, yo quiero que se imaginen un poco qué sería si ustedes no tuvieran información, no supieran nada de sus familiares durante tantísimos años, o que supieran que están en manos de un grupo al margen de la ley, quizás debajo de un árbol, aguantando la lluvia, el frío, hambre. ¿Qué sería de ustedes siendo una mamá o siendo un hijo o siendo una esposa pensando esas cosas son las que no se nos pueden olvidar en este momento? General, ¿qué lo mantenía en medio de tantas cosas tan difíciles con vida? ¿Qué lo mantenían con esperanza? ¿Cómo hace uno para mantener la esperanza cuando ya va contando más de 10 años en cautiverio? Nuestras familias cuando teníamos radio nos decían, mientras haya vida, hay esperanza. Pero nosotros allí, en el caso personal, decía, mientras haya esperanza, hay vida. Por eso no había que caer en ningún momento ni en ningún minuto. Eh, ¿Qué me sostuvo? Por supuesto, pues yo soy de creencia católica, mis abuelos, padres, familia, muy creyentes en Dios y en la Virgen. Y eso fue lo que hice, encomendarme a ellos durante todos los años de rehén, de secuestrado, internado allí en esa jaula de concentración. Pero por otra parte, en unas pruebas de supervivencia que llevó Marlene Urjuela, mi familia me envió la fotografía de mi esposa y de mis 2 hijos. Esa foto la coloqué en una hoja de Yo me acuerdo, cartón de general, un... de Jenny. Jenny era muy chiquita. Cuando usted Jenny, estaba, por, ¿cuántos años tiene ahora? ¿Cómo está ella? Bueno, porque también vivíamos la angustia de ella, Jenny, su sí, hija. por supuesto, un trabajo que hizo muy intenso mi esposa, mi hija Jenny, mi hijo José Luis. Mi hija Jenny, imagínese, hizo el recorrido con Ervin Hoyos por Colombia en la moto, también en Europa. Pudo ir con Ervin Hoyos incluso a visitar el Papa para que él intercediera por nuestra libertad. A Dios gracias, ella está bien, casada, tiene 2 niñas que son mis nietas y que en este momento pues son la alegría y la felicidad tanto de ella, de su esposo, pero también de nosotros como abuelos. Y ahora John Frank, que yo titulé su historia la historia de valentía porque logró finalmente fugarse. John Frank, ¿cómo hace uno para sobreponerse por encima del miedo que le generan todo este tipo de tratos, de maltratos por parte de los captores y decidir yo me fugo, sabiendo que quizás una fuga podía costarle la vida? O sea, no podría ser, pudo haber sido o la libertad o la muerte. Así es, Marisa. Pues resulta que para ese entonces escuchábamos noticias del Medio Oriente, creo que era el grupo Al-Qaeda, que estaba decapitando a un grupo de secuestrados que tenían y hacían videos con estos actos de violencia. Fue entonces cuando la guerrilla decidió asesinar a grupos de secuestrados, en primera instancia pues al gobernador de Antioquia, a su asesor de paz y un grupo de uniformados. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿será que la guerrilla, las FARC, va a tomar la misma táctica de este grupo terrorista? Y es un mensaje al gobierno pues para que agite los deseos de ellos que tenían de una ley de intercambio, una ley de canje.
Y después de que pasó este asesinato, pues nos preguntábamos nosotros cuál va a ser el siguiente grupo de asesinados, digámoslo así, y digamos, pues podemos ser nosotros. Entonces, esto pues gracias pues, a la iniciativa de Ingrid, con quien nos reunimos en un grupo de secuestrados después de la caminata de la muerte. Ella pues me relata de sus 4 fugas y fue así como pues iniciamos una bonita amistad que hasta hoy perdura, también junto con Luis Eladio Pérez. Y ella pues adquirimos pues, mucha confianza, como mucha empatía, y es cuando me invita a hacer un plan de fuga. Fue así como ella logró fugarse con Luis Eladio Pérez en su quinta oportunidad, primera para Luis Eladio, y pues desafortunadamente al cabo de 5 días vuelven y lo secuestran. Entonces nosotros decíamos, bueno, ya después de que la secuestran, pues desistimos de fugarnos. Sin embargo, pues pasó el tiempo y en el año 2006, a finales de 2006, uno de los guerrilleros, de los niños guerrilleros, era un jovencito como de unos 15, 16 años, se queda dormido durante su turno de guardia y es cuando nuevamente retomamos la iniciativa pues, de hacer otro plan de fuga. Sería la sexta fuga para Ingrid, la segunda planificación para Luis Eladio y la segunda para mí. Y es así como en el año 2007 pues logró salir a la libertad. Ingrid fue pues una pieza fundamental en este proceso porque allí pues en ocasiones... John Frank, hay personas que en todo caso no han escuchado esa historia de la fuga. ¿Cómo es que usted se prepara? ¿Qué es lo que usted lleva? Porque usted sabía que tenía que atravesar la selva, pero eso implicaba atravesar ríos, bueno, enfrentarse a muchas otras cosas. Así es, pues ya pues con la experiencia de Ingrid Betancourt con sus 4 fugas y con sus 5 fugas, en la quinta pues también se realizó. Ya ella pues tenía como un conocimiento más amplio de lo que era fugarse y fue así como empezamos a planificar. Determinamos el sitio donde nos encontrábamos a través de un GPS que la guerrilla pidió el favor de que tradujéramos, pues no en mi caso, sino que lo tradujera Ingrid o Luis Eladio. Como sabía que Luis Eladio había estudiado en Estados Unidos ingeniería de petróleos, pues le dije que si lo traducía. Él dijo que no, entonces recordé que Ingrid también sabía inglés, entonces pues le dije a Ingrid, pero porque sacáramos las coordenadas de donde nos encontrábamos. Fue así como logramos sacar las coordenadas y después a través de una libretica que en la policía nos exigían llevar constantemente cuando los teléfonos eran fijos. En esta libretica había un mapa de Colombia y allí intentamos como adivinar dónde nos encontrábamos. Determinamos más o menos cuántos días íbamos a durar en la travesía, que era cerca de 40 días, y qué cantidad de comida necesitábamos pues, para esta travesía. Negociamos pues con algunos guerrilleros dándoles cigarrillos y ellos entregándonos cosas que necesitamos básicas para fugarnos, como eran anzuelos, nylon, espejo, un poco de comida, y fue así como pues logramos preparar todos los elementos para esta fuga. Pero la autora intelectual, digamos aquí, está pues Ingrid Betancourt y ya pues bueno, ella no se pudo fugar, pero seguramente sintió satisfacción también al saber que usted pudo hacerlo. Y la historia en todo caso de todos ustedes sí es de un secuestro muy largo que no podemos olvidar, que hoy más que nunca tenemos que recordar, tenemos que repasar esas historias, pero también es de algunos sobrevivientes, porque hay personas que ya no están acá ni siquiera para contar sus historias de dolor. Y yo recuerdo, por ejemplo, la historia de José Livio Martínez o la historia de Julián Ernesto Guevara. Recuerdo también el sufrimiento de su mamá, todo lo que tuvo que padecer para que finalmente le pudieran devolver los restos de su hijo. Y por eso, después de todo, después de saber que ustedes también en algún momento sintieron que podían perder esa batalla en medio del cautiverio, quiero preguntarles, y esta es la misma pregunta para todos, ¿cómo se recupera la vida? ¿Cómo uno después de 7, 9 y 11 años secuestrado, cuando a uno se le paraliza todo, cuando todas las personas allá afuera están viviendo muy rápidamente, están pasando muchas cosas afuera, ¿cómo vuelve uno? ¿Cómo vuelve uno? Por supuesto, mentalmente, emocionalmente, pero incluso físicamente, porque recuerdo los relatos de muchos de ustedes diciendo, durante esos primeros meses me tocaba dormir en el piso porque mi cuerpo estaba acostumbrado al secuestro. Ingrid. Que decir es el primer año de la liberación es un año que perdí en la memoria. No tengo ningún recuerdo de ese primer año. Sé lo que hice porque están las fotos, porque está la familia, porque tengo rastros de los eventos que sucedieron en ese primer año de liberación, pero mi memoria quedó en blanco. Y
he hecho muchos esfuerzos para recuperar ese momento. Creo que eso es parte de lo que llaman el trauma Sí, como ese momento postraumático. traumático. Así que el choque es muy violento. Es decir, uno llega obviamente con una inmensa felicidad, con una inmensa gratitud. Todo es importante. Yo me acuerdo poder espichar un switch para prender la luz era un evento. Poder abrir una llave y que saliera agua caliente era un evento. Poder ¿Cómo decir cambia que la quería tecnología también en 7 años? No sé. fue violento. Es decir, nosotros, yo me acuerdo cuando la primera vez que tuve un teléfono inteligente, digamos, en mis manos, me acuerdo que era un BlackBerry, y yo veo cómo mi hermana lo usa en ese momento, el teclado había que teclar con los dedos, y yo la estoy viendo a ella hacer esto, y digo, pero ¿qué es lo que hace? Es decir, no entendía para qué servía ese aparato. Y cuando de pronto me di cuenta de lo que había en esa cosa que uno podía, es decir, hacer tantas cosas, tantas cosas que se pueden hacer, sentí que yo regresaba de otro planeta. Habíamos estado en otro planeta durante 6 años y medio completamente aislados, cortados de la tecnología, cortados del mundo, cortados, entre otras, Sí. de la civilización. Ingrid, Es en su decir, caso particular, el reencontrarse y volver a ver a sus hijos. fue extraordinario. Fue extraordinario y al mismo tiempo muy doloroso. Es decir, fue entre el dolor y la felicidad extremas en un mismo momento. Claro, porque cuando yo veo a mis hijos por primera vez, primero me parecen, es decir, yo los he soñado, no puedo verlos. Es decir, llevo 6 años y medio, eran unos adolescentes niños. Melanie tenía 16 años, Lorenzo tenía 13, es decir, realmente eran todavía niños, y cuando vuelvo ya son 2 adultos, y yo había estado imaginándome durante todos estos años cómo habían cambiado y cómo habían crecido. Me acuerdo que era tan doloroso en cautiverio pensar en mis hijos que me tocó prohibirme pensar en ellos y solo abrir ese espacio de dolor y de alegría Claro. para los cumpleaños de mis hijos. Yo festejaba todos los cumpleaños de mis hijos y era el día en que yo me permitía hablar de ellos con mis compañeros, y del resto trataba de no hacerlo porque era como si abrieran una, una fuente de llanto, es decir, no me podía ni controlar. Entonces, y cuando de pronto ya los tengo al frente míos y los veo tan bellos, es decir, en todo el sentido de todo lo que puede uno sentir como orgullo de mamá, y de pronto realizar todo lo que me perdí, que escasamente los conozco, que no tengo el archivo de su vida, que cuando me hablan de sus amigos no tengo ni idea de qué me están hablando, que me hablan de sus viajes, no sé a qué se refieren, cuando todas las decisiones que tuvieron que tomar en las cuales yo no participé, decisiones esenciales de su vida, como por ejemplo qué estudiaban o en qué iban a trabajar, es decir, O esos momentos en los que necesitaron a una mamá y no la podían tener. Un consejo, una cosa tan sencilla. No se imagina, Ingrid, o sea, cómo me está doliendo en este momento el corazón por lo que usted vivió y quizás por lo que hoy tantas otras mujeres, papás, también mamás están viviendo, porque usted lo decía al inicio de este programa, las historias del secuestro se están repitiendo en nuestro país. fíjate que mi hija me decía que ella se metía a oler mi ropa. La entiendo perfectamente, Ingrid. La entiendo, la entiendo. Mire, por fortuna hoy estamos contando esa historia desde acá. Nos duele, claro que sí, nos duele Ah, porque son heridas que están abiertas y que pues con base en esta sentencia de la JEP, eso lo voy a dejar para el último bloque, pues no se ha hecho un mayor esfuerzo por repararlas y por sanarlas. Pero bueno, la buena historia de todo esto es que sus hijos la recuperaron. sí, pero te voy a decir otra cosa. Yo me imagino que, a ver, quiero también oír a mis compañeros, pero yo creo que uno perdona todo lo que nos sucede. A mí, lo que me sucedió, todo lo he perdonado. Pero mira, me cuesta un trabajo perdonar el sufrimiento de mis hijos. Es decir, ese es para mí espiritualmente el gran desafío, porque ahí es cuando vuelvo y siento
eh, sentimientos que quisiera haber derrotado. Eh, y obviamente el sufrimiento de mis hijos vuelve y sale a la superficie eh, frecuentemente. Es decir, cualquier cosa en la vida diaria es es como que pone a marchar eh, la memoria y el sufrimiento. Por ejemplo, si mi nieto se va y se esconde en el jardín y es un juego de niños, eh, pero no nos ha avisado a los adultos, mi hija y yo nos enloquecemos y Mm, estamos obviamente con ese trauma de la separación, del sí, abandono, es decir, y no quisiéramos transmitirle eso a los chiquitos nuestros, pero, pero claro, ellos viven también, es como que uno, es decir, en el ADN de las futuras generaciones de claro. nuestra tribu, esto va a marcarlos a todos. Claro, Ingrid, pero Impregnado. es que, y aquí tenemos que recordar que en todo caso no se trata de no perdonar, se trata de cerrar un capítulo con una página de justicia, una justicia mínimamente reparadora. Sí se pudieron haber hecho otras acciones reparadoras. Y mire, hay niños que no contaron con la misma suerte de sus hijos. Por ejemplo, estábamos hablando del sargento Olivio José Martínez, pues ahí está Johan Steven, que nunca pudo volver a ver a su papá, que marchó, que lo quería tener de regreso, que quería volver a abrazarlo, que quería volver a escucharlo y nunca lo logró. La misma pregunta para usted, John Frank. ¿Cómo se retoma la vida? ¿Cómo vuelve uno después de tantos años de cautiverio? Es decir, uno en la vida normal a veces se da por vencido con cosas tan sencillas. ¿Cómo hacían ustedes? ¿Y cómo hicieron ya cuando volvieron? Yo creo que la radio fue una herramienta fundamental. A través de la radio se abrieron canales donde nuestras familias podían enviar mensajes y ese contacto indirecto como que le devolvía la esperanza a uno y la fe. Ya al regreso, pues inicialmente me sacan del país para Estados Unidos un tiempo. Me prometen pues que voy a ir a trabajar en la Embajada de Colombia en la agregaduría en España, pero pues eso es como se echa para el suelo. Y un día me encuentro con el viceministro de Defensa y me dice, ¿qué pasó con su viaje? Y le digo, no, pues ya quedó en el olvido. Entonces llamó inmediatamente a mi general Naranjo y inmediatamente abrieron un espacio en Chile. Entonces me fui a trabajar en Chile. Estando ya en Chile, pues fue una experiencia pues muy bonita y pues un poquito reparadora. Conocí gente pues muy interesante, la doctora Clara Uribe, quien pues me aportó pues mucho. También pues fui acompañado por mi hermana, también aquí, Sí. mi mamá tiempo, y también con un comisario de la policía, abogado él, mi comisario Juan Carlos Coronel, junto con su esposa que también me brindaron mucho apoyo y acompañamiento. Y mi general Oaxaca también. Ya después, estando en Chile, pues se da la liberación de Ingrid a través de la operación Jaque, lo cual pues, me llena de mucha alegría y mis compañeros. Y ya pues a su salida, pues Ingrid habla con el presidente Sarkozy de Francia y abren un espacio que lo llamaron las becas de la libertad, de las Sí, cuales lo recuerdo, claro. fui beneficiado, pues ya me habían dado una beca aquí en Colombia, en la Universidad Militar Nueva Granada, para estudiar Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, porque ya había estudiado, pues antes del secuestro, había estudiado Contaduría Pública. Claro. Pues había quedado la carrera a mitad de camino, como igualmente quedó la siguiente, porque pues Ingrid al abrir esa posibilidad, pues nos dieron becas en Francia y fui a estudiar en Sciences Po Claro. Estudios Políticos y en René Descartes fui a estudiar Gestión y Resolución de Conflictos. Entonces, pues fue también como otro espacio allí en Francia que pues me aleja también pues, de esto. Allí pues comparto con una colombo inglesa, eh, la periodista Alexandra Acero, pues también fue una parte importante y también comparto con una docente de allí, Chantal Anglad, y fueron como personas importantes durante ese periodo. Posteriormente pues regreso a Colombia eh, y ya pues tomo la decisión de dar un paso al lado y tuve también el apoyo de dos coroneles retirados del ejército, en Rubén, que tiene una empresa consultora en seguridad con quien nos Sí, dedicamos a dictar conferencias y sí. al dictar la conferencia como al relatar el insuceso, digamos, del secuestro y la fuga,
como que uno va haciendo catarsis y va intentando sanar día a día, sin embargo, pues quedan secuelas que hay que trabajar todavía. Claro, y al general Mendieta, general, algunas personas cuentan que las generaciones se van marcando de década a década. Usted estuvo más de una generación secuestrado, es decir, se perdió mucha vida acá. ¿Cómo fue volver? Y al siguiente paralelo, cuando estaba en las jaulas, me soñaba que era rescatado y al despertarme tenía la cadena en el cuello y el candado. En libertad, ahora nos seguimos, en el caso personal, soñando que estamos secuestrados. Es decir, que la mente queda allí con unas secuelas impresionantes. Por eso se habla de los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crímenes atroces, porque las secuelas físicas y psíquicas quedan de por vida. Entonces, es constante el estar uno recordando lo que allí pasó. Y le coloco un ejemplo. Hoy, ahora, en horas de la mañana, estaba en fisioterapia física. ¿Por qué? Porque es que las venas, las articulaciones, todo lo que es en la parte de las piernas queda afectado. Las rodillas, los tobillos, los dedos. Y estaba en terapia porque tengo allí unos traumas. Y lo más duro, pues, que toca asumir los costos de ese tratamiento porque, pues, hoy en día no quedamos excluidos por los servicios médicos de una cantidad de cosas que deben financiarse, pero que no. Entonces, aquí viene el tema de la reparación. ¿Y cómo reparar eso? ¿Cómo reparar esos casi 12 años de cadenas, de candados? No hay forma de hacerlo. Sí. Los tratamientos odontológicos, por tantos años allí, estar en esas condiciones. Me ha tocado 2, 3 veces nuevamente reconstruir toda esta parte de la dentadura. Esos son los costos altos que, por supuesto, allí no van a preparar, que no se han tenido en cuenta. Sí. Y volver nuevamente a encontrarme con la esposa, con los hijos, con los seres queridos, pues es de enorme satisfacción, de mucho amor, de mucho entendimiento, de mucha comprensión. Pero a medida que van pasando los meses, los años, se quedan allí en el olvido muchas cosas. Pero también queda, no sé si utilizar el término, como un resentimiento, como un dolor muy profundo de lo que pudieron hacer las instituciones, de lo que pudo hacer Claro, el la Estado. respuesta del Estado. Y que no hizo en beneficio de la familia, aparte, Sí. por supuesto, de lo que hicieron los terroristas de la FARC, pero eran muchas cosas que se podían hacer y que no hubo ese colocarse, muchas veces lo dicen, en los zapatos de los secuestrados. Aquí siempre lo he manifestado, colocarse en las cadenas, en los candados de los secuestrados. Y allí esa crítica es a todas las instancias, desde la Corte Constitucional, Consejo de Estado, tribunales administrativos, Ministerio de Defensa, Dirección de la Policía, departamentos administrativos. Y hoy en día, con todo este tema de la reparación, ahí hacemos ese comparativo. Claro. Ahí saltamos un poquito cómo hoy toda esa institucionalidad se coloca a disposición de los terroristas de la FARC, de los victimarios, para ofrecerles presupuesto y una cantidad de beneficios que para que ellos paguen esas sentencias propias que ellos están allí argumentando. ¿Y por qué Claro. a las víctimas totalmente excluidas? En el caso, por ejemplo, de mi señor, de su trabajo, de cómo estuvo a perder esa vivienda fiscal, ese apartamento que estábamos pagando, porque se disminuyó más del 50% el salario. Aparte de ello, un ejemplo de mi hijo, que fue a pedir asistencia médica. Es decir, general, mientras usted está en secuestro, al mismo tiempo su esposa aquí estaba dando esa batalla emocional, moral, pero pierde la vivienda. Porque no puede pagar la cuota, es lo que le entiendo. Claro, años y años sin pagar la cuota y por eso casi pierde el apartamento. Ahora, el hijo va a solicitar asistencia médica y ¿qué le dice? No, es que tiene que venir es con su papá. Sí, pero es que mi papá está secuestrado. No importa, tiene que venir con su papá. Es la indolencia del funcionario que está detrás de un escritorio y que no se pone, como lo digo, en la situación de los que estábamos ayer en ese secuestro. Sí, el caso de mi hija también. Y ellos, en general, los dos, se aislaron totalmente de la sociedad. Cada uno se encerró en su mundo, casi como secuestrados también, y donde casi no tuvieron amigos, donde no compartían, no salían a disfrutar la vida, sino que por el contrario eran enclaustrados esperando que el papá regresara.
ese daño allí es inmenso que todavía no se ha reparado. Sí. Mi señora, cuando fui allí a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se nos protegieran nuestros derechos, allí ni siquiera fue atendida. Ese fue el tiempo y coincidió con Gustavo Petro, que estaba allí de alcalde, y fue ante la Comisión Interamericana. Inmediatamente lo atendieron y dictaron medidas cautelares en la casa de la alcaldía de Bogotá. ¿Cómo para ellos sí los atendían y nosotros, nuestros familiares, no? Pues, Posteriormente, en la unidad de víctimas, hace el relato allí para que se le tenga en cuenta a ella y a los 2 hijos como víctimas, y no el funcionario indolente allí, porque siempre es de personería, de la Defensoría del Pueblo, de muchas instituciones, y le dice, no, es que ustedes no son víctimas. Entonces, da el argumento con el cual se maltrata a nuestros familiares, y se hizo. Y por no decir muchas otras cosas más, por ejemplo, Marlene Orjuela, con esos plantones libertarios donde eran ultrajados, donde eran vilipendiados, donde eran escupidos, y donde decían, cojan oficio, vayan, trabajen. Pero, sí. por supuesto, rescate propositivo. Maritza, Erwin Hoyos, todos los periodistas en las transmisiones radiales, eso fue el mejor aliciente, y yo creo que con eso uno supera el 100% de todas esas dificultades que los familiares tuvieron. Claro, y lo más triste de todo esto, general, es que teníamos una oportunidad, quizás una única oportunidad de reparar ese dolor con esta sentencia de la JEP, pero tuvimos un Estado indiferente, de oídos sordos, como usted lo acaba de mencionar, durante el secuestro de tantas personas, y tenemos quizás hoy también un Estado indolente que no le ha dado una respuesta para aliviar el dolor de las víctimas. De eso vamos a hablar en nuestro último bloque. Continuamos aquí y ahora, hablando con las víctimas, recordando sus historias, reviviendo, pensando en cómo puede reparar o cómo puede sanarse este país que tiene una herida del conflicto abierta desde hace muchos, muchos años, muchísimas décadas. Y lo dejábamos planteado en el anterior bloque, ¿cuál podría ser una verdadera medida reparadora? Una verdadera sanción que hubiera emitido la JEP en contra de quienes fueron los victimarios de estas 3 personas que me acompañan hoy. Pero también pensando en otra vía, no pensando solamente en la sanción, sino en ellos, en sus propias historias. ¿Qué pudo haber hecho la JEP o el Estado para con ellos? Medidas de reparación política, de seguridad, económicas. Esa pregunta se las quiero trasladar a ustedes y quiero arrancar aquí por John Frank, que está con nosotros en cabina. Bueno, yo creo que una medida real debe ser la extradición, para que Ana le haya compañía a Simón Trinidad. En cuanto a reparación económica, los americanos se dio una sentencia donde se dio la sentencia en papel, porque ellos no han recibido un solo centavo de reparación económica, y yo creo que este tipo de procesos no se pueden volver a dar en el país. Este tipo de procesos deben ser anulados totalmente, acabar con la JEP, y que estos delincuentes reciban el peso de la ley ordinaria. Ingrid, que está conectada con nosotros, Ingrid, alrededor de esto que decía John Frank, digamos que la Justicia Especial para la Paz se había planteado como ese tribunal de cierre. ¿Ustedes creen que podría haber un capítulo adicional planteándole la misma pregunta? ¿Cuál podría haber sido una verdadera sentencia reparadora para ustedes y sancionatoria para sus victimarios? Mira, Maritza, yo creo que lo único realmente reparador y justo, porque para que haya reparación tiene que haber justicia, es que se dieran medidas efectivas de restricción de la movilidad, es decir, de la libertad. Ellos están inculpados en este caso y condenados por el secuestro, que es un crimen de lesa humanidad y es un crimen de guerra. Y ellos, la JEP y el marco legal de la JEP facultaba al tribunal de la JEP a imponerle restricciones efectivas a la movilidad y en particular casa por cárcel. Eso era lo que nosotros estábamos esperando como mínimo, como para pensar que realmente este proceso no fue un proceso donde se manipuló a las víctimas, se les dijo que estaban en el centro y no hubo tal, y sobre todo un proceso donde pudiéramos nosotros comprobar que no había impunidad. La decisión del tribunal es una decisión que yo creo desdibuja el acuerdo de paz completamente. Se ha hablado de una decisión histórica, yo creo que es histórica precisamente por lo negativa y por la burla que significa para las víctimas. Es decir, que lo que escribieron con la mano lo borraron con el codo. Y yo creo que hay también una reflexión que hay que hacer. Nosotros las víctimas nunca hemos
querido tener venganza, para nada. Al contrario, en el caso mío yo apoyé el acuerdo de paz para que nunca ningún otro colombiano sufriera lo que nosotros sufrimos. Pero en estos años que han pasado desde el momento en que se firmó el acuerdo de paz, hemos visto una actitud revanchista, justificadora, orgullosa, soberbia por parte de los miembros del secretariado, que nos han revictimizado en múltiples oportunidades, agrediéndonos en público, burlándose de nuestro sufrimiento, mintiéndole al país sobre cosas esenciales de nuestro secuestro, manipulando la información, insultándonos, como por ejemplo Sandra Ramírez diciéndome a mí que me recoja, porque le hago un señalamiento, recójase Ingrid Betancourt, es decir, una mujer que está sindicada de tantos crímenes. Entonces, también hay el punto de la reconciliación nacional, que era a final de cuentas el objetivo primordial de este acuerdo de paz. Y no puede haber reconciliación si no hay una contrición por parte de los que hicieron estos crímenes, una reflexión sobre entender la crueldad que aplicaron. Y por esa razón era tan importante la restricción a la libertad, para que ellos vivieran en carne propia lo que nos hicieron vivir a nosotros, para que pudieran reflexionar porque no lo han hecho, porque cada vez que hablan justifican ideológicamente los crímenes que cometieron. Y eso es la piedra en el zapato para una posibilidad de reconciliación nacional. Y más aún, yo creo que esta sentencia acaba con la posibilidad de que en el futuro hayan procesos de paz negociados en Colombia, porque nos dimos cuenta que no se puede. Es decir, hay realmente una inmensa frustración, no solamente de la condena, sino del proceso de paz en su totalidad. Sí, Ingrid acaba de decir algo que también es muy cierto. La restricción efectiva de la libertad sí podría ser una sanción propia dentro del acuerdo de paz. Estaba allí. A eso hubiera podido haber acudido el magistrado del Tribunal de la Justicia Especial para la Paz, o incluso a la suspensión de esos derechos políticos. Es que hoy lo que es increíble es que ya hay una sentencia, ya hay un fallo, y algunos de esos son hoy en día congresistas y van a seguir siendo congresistas y van a terminar su periodo. Entonces, ¿qué reparación hay cuando incluso a las víctimas se les han cerrado esos espacios de participación política? Porque acá tengo 3 personas que han intentado hacer política legalmente, haciéndose contar con votos, pero no lo han logrado. Y pues por el otro lado está lo que pasó con ellos, que son sus victimarios, sus verdugos. General, para cerrar con usted, ¿qué hubiera sido una verdadera sanción reparadora? En primer lugar, la sentencia produce un sufrimiento adicional a las víctimas, que quedan desconsoladas, desesperanzadas por ese fallo. Por supuesto que en las audiencias nosotros solicitamos la expulsión de ellos porque no hayan confesado la verdad, y aparte de eso no han contribuido con la reparación, y mientras eso no ocurra, pues no hay justicia. Entonces, por ese motivo, solicitábamos que los expulsaran y los llevaran a juicio, donde las condenas pues son de 20 años. Por otro lado, pues también allí nosotros, en esa cantidad de requerimientos, algo que se pudo haber hecho es en la misma sentencia, así como hizo presencia delegados de los ministerios, de los departamentos administrativos, con esa gran oferta institucional para los integrantes de la FARC, para que cumplan sus sanciones propias. Es decir, que allí les estaban dando presupuesto y una cantidad de beneficios. Pero allí, ¿por qué no se tuvo en cuenta a las víctimas? Es decir, que allí fueron totalmente excluidos. Y dentro de los temas generales, ¿cuáles estaban? Por ejemplo, con todos esos bienes incautados, y seguramente sí colaboran con la reparación y si entregan los bienes, pues crear un fondo donde se cree un banco para préstamos de las víctimas. ¿Cómo es posible que a los victimarios desde el tiempo del presidente Pastrana hubo una mesa de donantes de la comunidad internacional, los de diferentes países? Posteriormente, durante el presidente Santos también hubo esa mesa de donantes y colaboraciones. ¿Y por qué ahora también Naciones Unidas y una cantidad de países continúan con las donaciones?
Nosotros estuvimos allí ante Estados Unidos, ante la Unión Europea, y ¿qué nos decían? No, es que únicamente hay para desarme, desmovilización, reinserción y reintegración. Y ustedes, las víctimas, no tienen absolutamente ningún derecho. Ahora, la cantidad de presupuesto que se les ha asignado, pues es impresionante para que ellos allí disfruten. Pero otra gran deuda es en la misma institucionalidad. La forma de reparar es que allí se decidieran que a las víctimas se les dieran esas 10 curules en el Congreso de la República, que se hicieran otras 16 curules para las víctimas, porque ahí únicamente están los victimarios. Aparte de eso, la representación en la institucionalidad, en la misma JEP, en la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, en la Unidad Nacional de Protección, hoy en día en la Unidad Nacional de Tierras. Allí hay delegados de la FARC y están adquiriendo predios. ¿Y para quién son esos predios? Pues obviamente para su gente, y ahí con exclusión de las víctimas. Por otra parte, también veamos el escándalo estos días en una revista semanal de la Unidad Nacional de Víctimas. ¿En qué se están gastando presupuesto? Es que es visible de que para, no sé, controlar las energías y una cantidad de cosas que nos trae la revista, usufructando o dilapidando mejor los recursos de la unidad de víctimas en otras cosas, mientras las víctimas están abandonadas. Allí tengo entendido que no se ha ejecutado el presupuesto, lo que se ha hecho es sacar a los funcionarios y crear una gran burocracia para disfrutar de sus privilegios. Y pensaría que así va a ocurrir en este caso de toda esa institucionalidad que se puso a disposición de los victimarios, que les van a dar presupuestos para crear esa burocracia, para direccionar contratos, y ellos seguirán allí muertos de la risa burlándose de las víctimas. Darle esos espacios que les dieron durante años a los exguerrilleros de las FARC, entregárselos a las víctimas, una propuesta que sale de esta conversación general. Perdón, algo Se me acabó el tiempo. Que decía, lo de la política, personería jurídica, partido político y presupuesto para hacer política, así como le dieron a los victimarios. Bueno, pues ahí está el general. Muchísimas gracias a Ingrid, muchísimas gracias a John Frank también, muchísimas gracias. Miren, una reflexión final que es un poco de mi cosecha. La sentencia de la JEP ya está escrita, pero la verdadera justicia no se decreta en un papel. La verdadera justicia viene de ustedes, de las víctimas, de que se sientan escuchadas, realmente reparadas, valoradas, que se acaben quizás lo que podríamos hoy titular como humillaciones, como revictimización. Es necesario que de verdad pongamos a las víctimas en el centro, porque todavía son víctimas. Gracias a ustedes por conectarse, por acompañarnos, pero sobre todo gracias a todos ustedes los que han seguido esta transmisión, los que nos han escuchado, los que nos han seguido a través de nuestro canal de YouTube. Ustedes ya saben que desde el lunes analizamos, entrevistamos, escuchamos también a quienes tienen historias por contar. Nos vamos y los dejamos con Silvia Corzo. Feliz noche.